almuerzo del día siguiente llegó más rápido de lo que Seikbaira habría querido admitir. Y, contra toda lógica posible, estaba nerviosa. No porque temiera encontrarse con alguien peligroso. No porque existiera una amenaza sobrenatural en Kuo. Ni siquiera porque estuviera preocupada por mantener las apariencias como heredera del clan Agares. No. Estaba nerviosa porque un idiota humano la había invitado a leer mangas en la azotea. Ridículo, pensó mientras caminaba por el pasillo con expresión fría. Completamente ridículo. Aún así, había llevado 2 mangas nuevos en su bolso. Por si acaso. Claro. Totalmente por accidente. Academia Kuo, azotea. Cuando abrió la puerta, el sonido del viento recibió a la rubia junto con una escena inesperadamente absurda. Youdo Issei estaba sentado sobre el suelo con una montaña de mangas alrededor suyo, varios paquetes de snacks baratos y una pequeña figura armable de Gundam a medio construir. «Llegaste», exclamó alegremente apenas la vio. «Pensé que me dejarías plantado». Seikbaira frunció el ceño inmediatamente. «No confundas puntualidad con interés». «Aja». «¿Qué significa aja?» Que suena exactamente a algo que diría alguien interesado. La vena en la frente de la rubia apareció instantáneamente. ¿Quieres morir? Todavía no. Tengo demasiados mangas pendientes. Seikbaira soltó un suspiro cansado. Luego caminó lentamente hasta él. Y se detuvo. ¿Qué es eso? Issei levantó orgullosamente la pequeña figura. El RX-78-2, versión limitada. Los ojos de Seikbaira se abrieron apenas. Imposible. ¿Eh? Esa edición estaba agotada hace meses. Sip. La conseguí usada. ¿Cuánto pagaste? 3 semanas sin desayunar. Seikbaira lo miró fijamente. Luego observó nuevamente el modelo. Y finalmente, valió completamente la pena. Lo sabía. Gritó Issei emocionado. Sabía que entenderías. Por primera vez desde que había llegado a Kuo, Seikbaira sintió algo extraño. Comodidad. No tenía que fingir desinterés. No necesitaba aparentar elegancia. No debía cuidar cada palabra para mantener la imagen impecable de una noble demonio. Porque Issei simplemente hablaba con ella. Como si fuera normal. Como si fuera una chica cualquiera. Y eso resultaba peligrosamente agradable. Aunque honestamente, continuó Issei, sigo pensando que los funnels están completamente rotos. O sea, ¿cómo se supone que alguien pelea contra eso? Seikbaira lo miró horrorizada. Acabas de decir la estupidez más grande que escuché en toda mi vida. ¿Qué? Los funnels son una obra maestra tecnológica. El problema nunca fueron los funnels. El problema eran los pilotos incompetentes que dependían demasiado de ellos. Eso no tiene sentido. Claro que sí. Amuro literalmente destruía ejércitos completos con eso. Porque Amuro estaba absurdamente roto como Neutype. Entonces me estás dando la razón. No te la estoy dando. Varias alumnas que pasaban cerca de la azotea se quedaron congeladas al escuchar gritos. ¿La reina de hielo está discutiendo sobre robots gigantes? Creo que sí. ¿Y está sonriendo? Silencio. Fin del mundo. Mientras tanto, en la azotea, Seikbaira acababa de darse cuenta de algo terrible. Se estaba divirtiendo. Mucho. Demasiado. Y eso era peligroso. Porque cuanto más hablaba con Issei, más difícil se volvía mantener aquella barrera fría que había construido durante toda su vida. Toma. Issei le ofreció una bebida de melón. ¿Qué es esto? Una ofrenda de paz. ¡Qué ridículo! Aún así, la aceptó. Aunque sigo teniendo razón, murmuró él. Y sigues equivocado. Terquísima, disculpa. Nada, nada. Issei levantó ambas manos rápidamente. Luego volvió a sonreír. Aquella sonrisa sencilla, torpe, honesta. La misma sonrisa que, inexplicablemente, hacía que el pecho de Seikbaira se sintiera extraño. Y ella odiaba eso. Porque no entendía qué demonios estaba ocurriéndole. Inframundo, residencia Agares. Mientras tanto, muy lejos del mundo humano, el duque Agares observaba varios documentos mágicos flotando frente a él. Y tenía una expresión completamente perdida. ¿Qué significa esto? Su esposa ajustó los lentes lentamente. Según los informes enviados desde Kuo, nuestra hija lleva 3 días seguidos almorzando con un humano. Silencio absoluto. ¿Un humano? Sí. ¿Voluntariamente? Sí. ¿Sin insultarlo hasta hacerlo llorar? Aparentemente no. El duque Agares se dejó caer lentamente sobre su silla.
Esto debe ser una conspiración. Querido. Nuestra hija amenazó a un dragón ancestral solo porque respiraba demasiado fuerte. Lo recuerdo. Y ahora comparte comida con un adolescente humano. La madre de Seekbaira observó otro informe. También parece que discutieron durante 40 minutos sobre algo llamado Universal Century. No sé qué significa eso. Yo tampoco. Ambos guardaron silencio. Luego el duque Agares habló con absoluta seriedad. Vigilen cuidadosamente a ese humano. ¿Crees que sea peligroso? No. El demonio suspiró profundamente. Creo que podría enamorar a nuestra hija sin siquiera darse cuenta. De regreso en Kuo, Seekbaira observaba a Issei armando torpemente una pieza del Gundam. Lo estás colocando mal. ¿Eh? Dámelo. Le arrebató el modelo de las manos y comenzó a ensamblarlo con increíble precisión. Issei abrió los ojos sorprendido. Wow, eres increíblemente buena en esto. Obviamente. Da miedo lo rápida que eres. La perfección requiere disciplina. Eso sonó extremadamente genial. Seekbaira apartó la mirada. TCH, y aunque intentó ocultarlo, sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba otra vez. Sin darse cuenta, la reina de hielo comenzaba lentamente a derretirse. La noticia no tardó en filtrarse dentro del círculo sobrenatural de Kuo. Y, como siempre en ese tipo de entornos, nada se mantenía realmente privado. Mansión Gremory, salón principal. Rías Gremory estaba sentada con las piernas cruzadas, observando un tablero de ajedrez que no jugaba contra nadie. Las piezas se movían solas, respondiendo a su magia como si pensaran por sí mismas. Pero su atención no estaba en el juego. Así que, está pasando tiempo con él, murmuró. Del otro lado del salón, su amiga la observaba en silencio. Rías, no me digas que te estás tomando esto en serio. La pelirroja levantó la mirada lentamente. Su sonrisa habitual seguía ahí. Pero esta vez no era cálida. ¿Sería raro si dijera que sí? El aire cambió. La temperatura del salón parecía haber bajado 1 grado. Ese humano, continuó Rías, dejando caer una pieza del ajedrez con un leve clac, Youdou-Issei no es alguien con quien debamos permitir que se relacione libremente. Su amiga parpadeó. ¿Por qué? Hasta donde sabemos, no ha hecho nada malo. Rías sonrió. Pero esta vez, su sonrisa era afilada. Precisamente por eso. Se levantó. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo. Issei es, impredecible. Impredecible. No sigue el guión habitual. Rías caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí se veía parte de Kuo, bañada por la luz del atardecer. Normalmente, los humanos reaccionan de 2 maneras cuando se encuentran con demonios o seres sobrenaturales. Levantó un dedo. O tienen miedo. Levantó otro. O se vuelven codiciosos. Bajó la mano. Pero él, silencio. Actúa como si todo fuera normal. Su amiga frunció el ceño. Eso no suena peligroso. Sí lo es, respondió Rías sin dudar. Se giró. Su mirada era más seria ahora. Porque alguien así puede acercarse demasiado sin darse cuenta, o sin que los demás lo noten. Pausa. Y cuando alguien como Seekbaira Agares baja sus defensas, el nombre quedó flotando en el aire. Su amiga abrió los ojos ligeramente. No me digas que estás celosa. Rías no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos un segundo. No es celos. Abrió los ojos. Es estrategia. El tono era suave. Pero definitivo. Seekbaira es una pieza demasiado importante dentro del equilibrio entre clanes. Si se vincula demasiado con un humano no regulado, sin control de nuestro mundo, sin supervisión, sin vínculo con una nobleza establecida. Su amiga suspiró. Estás exagerando. Rías la miró directamente. No. Un silencio pesado. Estoy siendo cuidadosa. Se acercó nuevamente al tablero de ajedrez. Con un gesto, hizo que una torre avanzara sola. Además, hay otra variable. ¿Cuál? Rías sonrió apenas. Pero esta vez había algo distinto en su expresión. Que ese humano ya ha llamado demasiado su atención. Academia Kuo, azotea. Mientras tanto, Seekbaira Agares estaba sentada con las piernas cruzadas, revisando una página de manga mientras Issei intentaba, sin éxito, no romper otra pieza del modelo Gundam. Te dije que esa pieza va en ángulo de 45 grados, dijo ella sin levantar la vista. Es lo mismo que estoy haciendo. No. Estás forzando la pieza como si quisieras destruirla. Es plástico. Es arte. Issei suspiró.
Eres realmente intensa, ¿lo sabías? Y tú eres un desastre funcional. Eso sonó casi cariñoso. Sekbaira se detuvo medio segundo. No lo fue. Pero no lo dijo con la misma frialdad de antes. Había perdido filo. Un poco. Solo un poco. Y en algún lugar, fuera de la vista de ambos, una decisión ya estaba tomando forma. Porque en Kuo, las conexiones no autorizadas nunca pasaban desapercibidas por mucho tiempo. Y cuando alguien como Rias Gremory decidía intervenir, nunca era un simple consejo. Era una advertencia disfrazada de cortesía. La noticia no tardó en filtrarse dentro del círculo sobrenatural de Kuo. Y, como siempre en ese tipo de entornos, nada se mantenía realmente privado. Mansión Gremory, salón principal. Rias Gremory estaba sentada con las piernas cruzadas, observando un tablero de ajedrez que no jugaba contra nadie. Las piezas se movían solas, respondiendo a su magia como si pensaran por sí mismas. Pero su atención no estaba en el juego. Así que, está pasando tiempo con él, murmuró. Del otro lado del salón, su amiga la observaba en silencio. Rias, no me digas que te estás tomando esto en serio. La pelirroja levantó la mirada lentamente. Su sonrisa habitual seguía ahí. Pero esta vez no era cálida. ¿Sería raro si dijera que sí? El aire cambió. La temperatura del salón parecía haber bajado 1 grado. Ese humano, continuó Rias, dejando caer una pieza del ajedrez con un leve clac, Youdoisei no es alguien con quien debamos permitir que se relacione libremente. Su amiga parpadeó. ¿Por qué? Hasta donde sabemos, no ha hecho nada malo. Rias sonrió. Pero esta vez, su sonrisa era afilada. Precisamente por eso. Se levantó. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo. Issei es, impredecible. Impredecible. No sigue el guión habitual. Rias caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí se veía parte de Kuo, bañada por la luz del atardecer. Normalmente, los humanos reaccionan de 2 maneras cuando se encuentran con demonios o seres sobrenaturales. Levantó un dedo. O tienen miedo. Levantó otro. O se vuelven codiciosos. Bajó la mano. Pero él, silencio. Actúa como si todo fuera normal. Su amiga frunció el ceño. Eso no suena peligroso. Sí lo es, respondió Ria sin dudar. Se giró. Su mirada era más seria ahora. Porque alguien así puede acercarse demasiado sin darse cuenta, o sin que los demás lo noten. Pausa. Y cuando alguien como Sekbaira Agares baja sus defensas, el nombre quedó flotando en el aire. Su amiga abrió los ojos ligeramente. No me digas que estás celosa. Rias no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos un segundo. No es celos. Abrió los ojos. Es estrategia. El tono era suave. Pero definitivo. Sekbaira es una pieza demasiado importante dentro del equilibrio entre clanes. Si se vincula demasiado con un humano no regulado, sin control de nuestro mundo, sin supervisión, sin vínculo con una nobleza establecida. Su amiga suspiró. Estás exagerando. Rias la miró directamente. No. Un silencio pesado. Estoy siendo cuidadosa. Se acercó nuevamente al tablero de ajedrez. Con un gesto, hizo que una torre avanzara sola. Además, hay otra variable. ¿Cuál? Rias sonrió apenas. Pero esta vez había algo distinto en su expresión. Que ese humano ya ha llamado demasiado su atención. Academia Kuo, azotea. Mientras tanto, Sekbaira Agares estaba sentada con las piernas cruzadas, revisando una página de manga mientras Issei intentaba, sin éxito, no romper otra pieza del modelo Gundam. Te dije que esa pieza va en ángulo de 45 grados, dijo ella sin levantar la vista. Es lo mismo que estoy haciendo. No. Estás forzando la pieza como si quisieras destruirla. Es plástico. Es arte. Issei suspiró. Eres realmente intensa, ¿lo sabías? Y tú eres un desastre funcional. Eso sonó casi cariñoso. Sekbaira se detuvo medio segundo. No lo fue. Pero no lo dijo con la misma frialdad de antes. Había perdido filo. Un poco. Solo un poco. Y en algún lugar, fuera de la vista de ambos, una decisión ya estaba tomando forma. Porque en Kuo, las conexiones no autorizadas nunca pasaban desapercibidas por mucho tiempo. Y cuando alguien como Rias Gremory decidía intervenir, nunca era un simple consejo. Era una advertencia disfrazada de cortesía.
Continúa con Issei diciendo que este mundo está lleno de falsos, es bueno tener una buena amiga como Seikbaira, eso hace eco en ella durante toda la noche. La tarde en la azotea había terminado como siempre. Discusiones absurdas sobre mechas, burlas cruzadas y un Gundam medio armado que seguía en estado de emergencia técnica. Pero aquella vez, algo se quedó flotando en el aire cuando Issei ya estaba por irse. Oye, senpai. Seikbaira levantó la vista sin mucho interés. ¿Qué? Issei se rascó la nuca, mirando hacia el pasillo de salida. Este mundo está lleno de falsos. El viento se detuvo un segundo, o al menos así lo sintió ella. ¿Qué estás diciendo ahora? Respondió ella, frunciendo el ceño. Issei sonrió como si no hubiera dicho nada importante. Nada raro. Solo, lo normal. Se encogió de hombros. La gente sonríe, pero no siempre es sincera. Prometen cosas que no sienten. Te dicen lo que quieres escuchar para quedar bien. Hizo una pausa breve. Por eso es bueno tener una amiga como tú. Seikbaira parpadeó. ¿Qué acabas de decir? Issei ya estaba caminando hacia las escaleras. Que es bueno tener a alguien que dice lo que piensa sin filtros. Aunque me quiera matar a veces. Te voy a matar en serio si repites eso. Aja. Se giró un momento antes de desaparecer. Nos vemos mañana, Seek-chan senpai. Y se fue. Silencio. Solo el viento quedó ocupando el lugar donde había estado. Seikbaira se quedó quieta. Demasiado quieta. ¿Qué fue eso? Es bueno tener una amiga como tú. La frase no tenía nada especial. No era un elogio grandioso. No era una confesión. No era nada que debería alterar su equilibrio mental. Y sin embargo, algo en su pecho reaccionó de forma extraña. Fastidioso. Inexplicable. Como si alguien hubiera tocado una parte que no debía existir. TCH, idiota, murmuró, guardando sus mangas. Pero no se levantó de inmediato. Se quedó unos segundos más mirando el espacio vacío. Luego bajó las escaleras. Esa noche la mansión donde vivía ya estaba en silencio. Todo Kuo parecía dormir como si nada importante estuviera ocurriendo. Pero Seikbaira no podía dormir. Se giraba en la cama. Se cubría los ojos. Se quitaba la manta. La volvía a poner. Nada funcionaba. Este mundo está lleno de falsos. La voz de Issei se repetía una y otra vez, como un eco sin permiso. Es bueno tener una amiga como tú, cállate, susurró al vacío. Se levantó de golpe. Caminó hasta la ventana. La ciudad estaba tranquila, iluminada por luces lejanas. ¡Qué estupidez!, murmuró. Pero su reflejo en el vidrio no parecía tan convencido. En otro rincón del mundo humano Rias Gremory observaba su propio tablero de ajedrez mágico sin mover piezas. Su mirada se endureció apenas un poco más. Ya empezaste a influir en ella, sus dedos tocaron suavemente una pieza. Youdou Issei. De vuelta en la habitación Seikbaira se llevó una mano al pecho, molesta consigo misma. Solo es un humano idiota, pausa. Pero el eco no desaparecía. Seguía ahí. Como si no fuera una frase. Sino una idea que había encontrado un lugar donde quedarse. Qué irritante. Se acostó de nuevo. Esta vez sin girarse tanto. Pero tampoco durmió rápido. Porque por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía vacío. Se sentía ocupado. Y en algún punto de la noche, sin que ella lo admitiera ni siquiera en sueños, ese eco dejó de ser molesto. Y empezó a sentirse extraño. Casi, necesario.